Buenos días. Hoy vamos a hablar de la histología del sistema urinario, ¿no? Que es parte del sistema excretor. Cuando nosotros hablamos del sistema urinario, estamos hablando de órganos tan importantes como el riñón, ¿no? Este par de riñones que ustedes observan acá, ¿ok? Los uréteres que se inician en la pelvis renal, estos son los uréteres, ¿sí? Que desembocan en la parte posterior de la vejiga. La vejiga es parte también de este sistema urinario y la uretra. Y sabemos que existe una diferencia entre la uretra femenina y la uretra masculina. Recordando siempre que la uretra femenina solamente tiene la función de dar salida a la orina, mientras que el sistema urinario, la uretra en el sistema urinario masculino cumple doble función. Da salida a la orina y también a los espermatozoides que vienen del sistema reproductor. Entonces, solamente para ponernos en claro y poder entender mejor la histología del riñón y de los órganos del sistema urinario, hablaremos un poco de su función. ¿Cuáles son las funciones del riñón? Primero, sabemos que toda la sangre que pasa por nuestro cuerpo tiene que ser filtrada en el riñón o en los riñones. Entonces, esta filtración produce la remoción de los desechos, de todos los desechos que son recogidos por la sangre de cada una de las células de los diferentes órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Tiene que ver con la conservación de sales, de glucosa, proteínas, nutrientes y agua. Todo el resto que esté en exceso va a ser eliminado a través de nuestro sistema excretor. También se encarga de la regulación del balance ácido-base, ¿no? Y luego esto va a llevar consigo la regulación de la osmolaridad corporal. Además de producción de la orina, que sabemos que es la función principal de este riñón, tiene funciones endócrinas. Esas funciones endócrinas tienen que ver con la regulación de la presión sanguínea, ya que nuestros riñones tienen células especializadas para producir renina, eritropoyetina, que tiene que ver con la producción de los glóbulos rojos, y otras sustancias como hormonas como las prostaglandinas. También tiene una de las funciones la conversión de la vitamina D a la forma activa. Entonces, recordando ya las funciones de nuestro riñón, vamos a ver, o de nuestro sistema excretor en general, específicamente del riñón, porque es el órgano principal, ¿no? Porque el resto es sistema de conducción y la vejiga es un lugar de depósito de la orina. Vamos a recordar la organización del riñón. Si nosotros miramos el riñón tiene una cápsula. Esto que ustedes observan acá es una cápsula formada por tejido conectivo denso y regular, ¿no? Pero otra cosa importantísima, no hay que olvidarnos que si uno mira con cuidado esta capa, vamos a encontrar miofibroblastos, es decir, fibroblastos con fibras de actina y miosina que serán utilizadas para la contracción. Luego, todo el resto de tejido que sostiene el riñón se denomina estroma, que es el estroma intersticial, que está formado principalmente por tejido conectivo laxo. Luego el parénquima, que está formado por las unidades estructurales y funcionales del sistema excretor, que son las nefronas formadas por los túbulos, también túbulo contorneado distal, proximal, asa de Henle, y también, aparte de las nefronas, tenemos los colectores, porque sabemos que varias nefronas pueden desembocar en un túbulo colector. Encontramos también, formando parte de este parénquima, los componentes vasculares, ¿no? Organizado, y la organización del riñón, que aquí se nota claramente en este esquema, es la corteza, que es todo lo que ustedes ven que está marcando mi puntero, y aquí la médula. La corteza es el lugar donde vamos a encontrar principalmente los nefrones. Pero, ¿qué parte del nefrón vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar los corpúsculos de Malpighi, túbulo contorneado proximal y túbulo contorneado distal, parte de los túbulos colectores.
Estos nefrones, estos corpúsculos de Malpighi, ¿no es cierto?, estarán solamente en la corteza. Mientras que en la médula, formando lo que se denomina las pirámides, que son estas estructuras que ustedes pueden observar acá, ¿sí? Estas estructuras, cada una de estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son las pirámides. Todo esto, ¿no es cierto?, corresponde a la médula renal. Entonces, entre pirámide y pirámide vamos a encontrar un conjunto de túbulos, ¿no es cierto?, que va a formar la columna renal. Este espacio que ustedes observan acá, ¿no?, es la columna renal. Luego vamos a encontrar que estos nefrones van a desembocar en una papila, un conducto papilar o papila renal que está formando parte de esta pirámide, y luego se van a abrir cada uno de ellos a este espacio que se llama el cáliz menor. Y este cáliz menor, ¿no?, que recoge aquí la orina de varias pirámides, va a desembocar en el cáliz mayor, y los cálices mayores van a desembocar en la pelvis renal. Toda esta estructura que está ensanchada aquí, que forma parte del ilio del riñón, ¿no?, porque aparte de estos conductos que salen, también vemos vasos sanguíneos, la arteria renal que entra y la vena renal que sale, que este conducto que trae la orina va a formar el uréter. Y ustedes están observando acá el uréter, ¿no?, que se va a dirigir a la vejiga urinaria. Entonces, eso es la estructura general, podríamos decir así, de los riñones. Siempre los riñones por fuera van a estar protegidos por una capa de grasa, como ustedes observan acá, el tejido adiposo siempre está muy cerca de los riñones. Y en muchos animales, cerca a los riñones, podemos encontrar también tejido adiposo marrón, cosa que no es común encontrarlo en el humano. Aquí vemos un corte histológico de la cápsula. Miren ustedes, todo esto es la cápsula, ¿sí? La cápsula que está formada por dos zonas. La cápsula, que es la capa longitudinal externa, que es esta de acá, y esa es la capa longitudinal interna. Cada una de ellas, si ustedes se dan cuenta, que tiene una diferencia estructural con respecto al componente histológico. En la cápsula externa podemos encontrar gran cantidad de fibras de colágeno, todas estas fibras de color azul que ustedes observan allí, y aquí lo que se ve de color magenta son los núcleos de los fibroblastos, mientras que en la capa interna vamos a encontrar una mayor celularidad, es decir, es una capa celular y una capa fibrilar. Entonces tenemos dos capas, capa fibrilar y capa celular. Aquí encontraremos también muchos fibroblastos y los miofibroblastos, que son típicos de la cápsula del riñón. Todo lo que ustedes observan acá, ¿sí?, es parte del parénquima, ¿sí? El estroma estará entre los túbulos y entre los corpúsculos de Malpighi. Hemos dicho que el estroma, ¿no?, en la cápsula, por supuesto, aquí se ve en gran cantidad, pero ya en la parte interna, es decir, en la corteza y en la médula, están en menor cantidad. Y lo que predomina va a ser el parénquima. Entonces, si nosotros vemos un corte completo del riñón, como ustedes observan acá, ¿sí?, vemos que tiene una relación muy estrecha con este órgano que es la glándula adrenal, o también llamada glándula suprarrenal, donde podemos observar perfectamente la corteza y la médula. Miren el riñón, esta es la forma del riñón típica, como si fuese un payar, una habichuela, como se le describe en muchos libros. Esta es la zona del ilio, donde estamos viendo los cortes transversales de los conductos que salen, es el conducto del uréter. Y podemos observar claramente la diferencia histológica entre la corteza y la médula. Todo esto que ven acá son las pirámides que forman parte de la médula, y esas estructuras que están acá son las columnas, ¿no? Entonces, todo esto, por supuesto, muy bien irrigado, porque van a recoger la sangre, que está recogiendo todos los elementos que resultan del filtrado
de los nefrones. Entonces, si vemos en un esquema la corteza y la médula, como podemos observar acá, aquí ven ustedes, toda esta es la corteza, ¿no? Y desde aquí hacia abajo es la médula. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar en la corteza? Por supuesto, la cápsula, que es esta zona que ustedes observan aquí de color naranja más claro. Y en la parte más rosada vemos todo esto es el corpúsculo de Malpighi, el glomérulo, ¿sí? Con sus arteriolas, arteriola aferente, arteriola eferente, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, que es el que ven ustedes acá, la parte contorneada y la parte recta, ¿sí? Luego observamos ya yéndose a la médula, ¿sí? Toda esta es parte del asa de Henle, es el conducto o el túbulo descendente, grueso y delgado, ¿sí? Observen, luego tenemos el asa de Henle, probablemente dicho, luego el ascendente, delgado y el grueso, y tenemos el túbulo contorneado distal aquí, ¿sí? Este de aquí es el túbulo contorneado distal, con su parte contorneada y su parte recta, y que va a desembocar al túbulo colector. Todo esto es el túbulo colector que está en ambas zonas, tanto en la corteza como en la médula. Y observen que cada una de estas entradas que vemos aquí será la entrada de un nefrón, o una nefrona, como quieran llamarlo, ¿sí? Fíjense cómo el túbulo colector luego, ¿no es cierto?, se ensancha y justamente va a formar, ¿no es cierto?, esta papila. Esto se llama la papila, y que tiene una zona perforada, que es la zona o área cribosa, ¿no?, del conducto de Bellini. Esta es la zona que está en la médula, casi en la parte final de la médula. Entonces, la médula, ¿no es cierto?, tiene una zona externa y una zona interna. Y la zona externa de la médula, a su vez, puede tener una banda externa y una banda interna, ¿no? Entonces, esa sería la forma como podríamos estudiar histológicamente el riñón. Lo que ven aquí también es la vascularización, ¿sí? Aquí tenemos la arteria, esta es la arteria, la rojita es la arteria y esta es la vena arqueada, ¿no?, que justamente va paralelo, ¿no?, a la división entre la corteza y la médula. Y vemos, ¿no es cierto?, que tanto capilares como de arteriolas y vénulas, ¿no?, y capilares están envolviendo a todos los conductos de esta nefrona. Entonces, esa sería la vascularización, y ella es la que se va a encargar, ¿no?, de recoger todo lo que el glomérulo filtre, o de entregar al glomérulo la sangre para ser filtrada. Entonces, ya tenemos una idea clara de cómo es la separación histológica de la corteza y la médula, y podemos nosotros entonces hacer un resumen. En la corteza, ¿qué encontramos entonces? Encontramos glomérulos renales, laberinto cortical, túbulos contorneados, ¿no?, tanto proximal como distal, rayos medulares, los túbulos rectos y los túbulos colectores. ¿Qué encontramos en la médula? Encontramos las pirámides renales, los túbulos rectos, los túbulos colectores y la asa de Henle. Entonces, esos son los elementos que encontraremos en cada una de las zonas que vamos a encontrar en el riñón, corteza y médula. Y aquí podemos observar, este es un corte, se supone que será de corteza, por supuesto, es de corteza. Si nosotros observamos aquí, vemos los corpúsculos renales, que son estas estructuras que están señaladas por esta flecha, por las flechas, corpúsculos renales, ¿no es cierto? Y estos cortes que vemos en diferentes direcciones, en más transversales y medios oblicuos, serán los túbulos, ya sean contorneados proximales, que son estos que estoy señalando, y los distales serán estos que estoy señalando aquí, los más claritos. Se nota la diferencia histológica aquí por la coloración, pero luego veremos los detalles. Y estos son los túbulos rectos. Todos estos de acá, ustedes observan aquí, que están como en columnas, son los túbulos rectos. Entonces, esto
es la estructura de la histológica de la corteza renal, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿no? Glomérulos es lo que hemos visto, ¿sí? El laberinto cortical, que es todo el sistema de los túbulos contorneados, los rayos medulares, que serían los túbulos rectos que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Los túbulos rectos, donde también vamos a encontrar los túbulos colectores. Entonces, eso es parte de la corteza. Entonces, aquí en esta fotografía, ¿sí? A mayor aumento, podemos observar. ¿Qué observamos? Cada uno de estos túbulos que ustedes ven acá es el túbulo contorneado proximal. Luego les enseñaré a diferenciar, ¿no? La estructura del túbulo contorneado proximal, y estos de aquí es el túbulo contorneado distal. Túbulo contorneado distal, aquí también túbulo contorneado distal. Aquí tenemos dos corpúsculos renales. Toda esta zona de acá es el glomérulo, y esto es el glomérulo formado por asas capilares. Recuerden, son asas capilares fenestradas sin diafragma, donde vamos a encontrar una celularidad muy rica, de la cual también vamos a hablar más tarde. Y luego tenemos aquí la cápsula, toda esta envoltura que protege al glomérulo, la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman está formada por dos capas, la capa parietal y la capa visceral. La capa parietal tiene células epiteliales planas, ¿no? El epitelio plano simple, como se puede observar acá, se ven los núcleos, ¿no? Aquí se ven los núcleos de estas células planas. Y luego, aquí en esta fotografía se puede observar, esa de aquí, esta célula que está protruyendo, que está sobresaliendo, es la cápsula de Bowman visceral, formada por estas células llamadas células podocitarias. Entonces, todas estas células que ustedes observan, se pueden observar acá, corresponde a la cápsula de Bowman visceral. Otra estructura que se puede ver claramente en este corte histológico es una parte de este túbulo contorneado proximal. Este es el polo, por si acaso, este es el polo vascular y este es el polo urinario. Y todo este espacio que tenemos acá es el espacio urinario. Es el lugar donde se va a depositar el filtrado, que es la primera orina que se va a formar en los nefrones. Y aquí tenemos el túbulo contorneado distal y estas células que observamos en esta zona, lo mismo que podemos observar aquí, ¿no? Son las células, aquí sobre todo en esta zona, es parte de la mácula. Entonces veremos más tarde de qué estamos hablando cuando hablamos de las células, este tipo de células de la mácula. A mayor aumento veremos algunos detalles más para poder entender un poco más la estructura de nuestro riñón. En esta fotografía también igual, se ve también, miren ustedes, hay una mayor cantidad de cortes más oblicuos, ¿no? Inclusive longitudinales de los túbulos, en este caso el túbulo contorneado proximal, estos son proximales y este es distal. Yo me imagino que ustedes se están dando cuenta, ¿no? De la diferencia. Miren ustedes el tamaño de las células, la forma de la célula y la luz. La forma de la luz es importante que podamos reconocer. Túbulos contorneados distales y túbulos contorneados proximales. Y aquí encontramos claramente, ¿no es cierto? Estos son los túbulos rectos, ¿sí? Todos estos son los túbulos rectos de los rayos medulares, ¿no? Que dividen, ¿no? La corteza, los rayos medulares. Entonces aquí vemos todo el corpúsculo renal, ¿no? Y aquí se ve mucho mejor todavía. En esta fotografía tenemos dos vistas donde podemos ver el corpúsculo renal y aquí se ve claramente, es un corte, estos cortes son cortes no en parafina sino en plástico, en resina epoxi, ¿no? Cortes que se pueden llevar para la microscopía electrónica. Y aquí se ve mucho mejor la preservación de las células. Miren aquí, estas son las células podocitarias que forman la cápsula de la capa visceral de la cápsula de Bowman. Y aquí está el polo urinario y aquí el polo vascular. Miren, aquí se nota claramente las asas capilares, cada una de estas son las asas capilares. Luego veremos qué células vamos a encontrar acá, pero miren ustedes, la celularidad es bastante abundante, ¿sí? Y aquí el túbulo contorneado distal y aquí se encuentra la mácula, ¿no? Todo esto son las máculas. Ahora, aquí entre
en el polo vascular entre el túbulo contorneado y el glomérulo propiamente van a existir unas células que son las células mesangiales, ¿no? Hay mesangiales intra glomerular, que son estas que están aquí por dentro, y las extraglomerulares, que son estas que están por fuera. Aquí se notan claramente, esas son las células mesangiales, ¿okay? Y aquí ven los túbulos contorneados proximales, que son lo que se ve mejor, y este de aquí con las células más bajas, las que ustedes observan acá son células más bajitas, cúbicas, siempre es epitelio cúbico, el túbulo contorneado distal. Entonces aquí se pueden ver los dos túbulos claramente, túbulo contorneado distal y túbulo contorneado proximal. Observen el tamaño de las células, ¿no? Y luego explicaremos a qué se debe esa diferencia de tamaño. Entonces, en el nefrón, ¿no?, vamos a encontrar el corpúsculo de Malpighi, los túbulos renales, el túbulo contorneado proximal, ¿no? Vamos a encontrar la porción delgada y gruesa de la de Henle, el túbulo contorneado distal. El corpúsculo de Malpighi está formado por el glomérulo, que va a ser este ovillo de capilares que acabamos de describir, la cápsula de Bowman, que tiene una hoja parietal y una hoja visceral, y entre ambos encontramos el espacio urinario. Entonces, en el caso del corpúsculo de Malpighi, la hoja visceral de la cápsula de Bowman, ¿no es cierto?, son células epiteliales llamadas podocitarias o podocitos, ¿no? Esto que está envolviendo, estas células están envolviendo a los capilares sanguíneos. Entonces tiene una especie de prolongaciones, o sea, el cuerpo de la célula, ahora lo vamos a ver en una fotografía, tiene el cuerpo de la célula que tiene unas proyecciones como ramificaciones que van a formar justamente los pedicelos o pedículos, ¿no? Y estos pedicelos o pedículos como que abrazan y se apoyan en la lámina basal, ¿no? Y esto va a dejar un espacio entre estos pedicelos y se van a llamar hendiduras de filtración. Esto es muy importante, la estructura de esta zona es muy importante porque muchas patologías, ¿no?, tienen que ver justamente con la alteración, inclusive cuando está alterada la separación entre los pedicelos. Luego el glomérulo, que ya hemos visto, está formado por capilares, y los capilares hemos dicho que son capilares fenestrados sin diafragma. Si nos acordamos de la clasificación de capilares, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que hay capilares fenestrados sin diafragma y con diafragma, y recordemos que son fenestrados porque el citoplasma de las células endoteliales están perforadas o presentan poros, ¿no? Y luego también en el glomérulo vamos a encontrar las células mesangiales, y la función de estas células es principalmente fagocítica y de sostén, o sea, son células que vienen del mesénquima y van a tener esta función fagocitaria y de sostén. Y aquí, en este esquema, que se ve claramente las partes del corpúsculo renal, podemos ver los detalles, ¿no? Todo lo que hemos estado hablando hace poco. La cápsula de Bowman con sus células planas, esa es la capa parietal, ¿no? Aquí estas amarillas que tienen justamente estas proyecciones que abrazan al capilar sanguíneo son las células podocitarias que forman parte de la capa visceral de la cápsula de Bowman, ¿no? Estos son los pedicelos, miren, observen aquí, estos son los pedicelos, ¿sí? Y miren que no están juntos, sino están separados, ¿sí? Ahora, miren también aquí, esa es la arteriola eferente que trae la sangre, y es la sangre esta la que se va a filtrar en ese glomérulo, y una vez filtrada va a salir por esta arteriola eferente. La arteriola eferente, toda esta zona de aquí es el polo vascular, y muy cerca a esta arteriola eferente vamos a encontrar, y aferente por supuesto, vamos a encontrar el túbulo contorneado distal. Ese túbulo contorneado distal que está tapizado por un epitelio cúbico simple con células bajas, como ustedes observan acá. Hay un grupo de células pegadas a la arteriola que son más cilíndricas y más altas y que van a formar parte de lo que se denomina la mácula densa. El túbulo contorneado distal
proximal, miren ustedes cómo es que se observan las células. Las células son cúbicas, pero mucho más altas y con un borde de cepillo también bastante alto. Y esa forma triangular que hemos visto en las fotografías, que aquí no lo han expresado, pero se ve como si estuviesen en una punta, ¿no? Es de esta manera, y le da justamente una luz estrellada al túbulo contorneado proximal. Es la cantidad de microvellos que forman parte de este borde en cepillo de estas células cúbicas del túbulo contorneado proximal. Entonces, en un corte, ya en este caso era una vista tridimensional, y aquí podemos ver en una vista solamente en 2 dimensiones, podemos observar elementos importantes. Fíjense las células endoteliales de los capilares, ¿no? Estas son las células endoteliales de los capilares, y podemos observar aquí las células porositarias, de estas amarillas son las células porositarias, y vemos unas células que están rellenando entre los capilares. Estas son las células mesangiales, las células mesangiales intraglomerulares, porque están dentro del glomérulo, recordando siempre que estas células son células que forman parte del sistema de sostén y también tienen función fagocitaria de protección al glomérulo. Aquí podemos encontrar también entre la arteriola aferente y eferente, encontramos también células mesangiales extraglomerulares, estas de acá, ¿sí? Y por fuera de los vasos sanguíneos, miren ustedes, porque recuerden que la arteriola, ¿no es cierto?, también tiene células endoteliales. Estas células rojas son las células endoteliales, pero hay un epitelio en la parte externa de estos capilares que van a formar las células yuxtaglomerulares, ¿no? Estas son las células yuxtaglomerulares que lo hemos visto ya en un corte, ¿no? Lo hemos visto. Entonces son las yuxtaglomerulares, están pegadas, ¿no es cierto?, al glomérulo. Entonces esa sería la estructura de este glomérulo o corpúsculo de Malpighi, y aquí tenemos el túbulo contorneado distal con sus células de la mácula densa. Aquí, esta es una fotografía del microscopio electrónico de transmisión, donde podemos ver el aparato yuxtaglomerular. Aquí, ¿qué es lo que vemos? El túbulo contorneado distal, estas son las células cúbicas bajas de este epitelio. Miren la cantidad de mitocondrias que tienen, no se observan microvellos en su superficie, hay microvellos pero muy escasos. Y estas células que son cilíndricas, más altas, las que están pegadas prácticamente al polo, en este caso al polo vascular, hacia el glomérulo, es la mácula densa. Todas estas células forman parte de la mácula densa. Y estas células que observamos acá son las células mesangiales, ¿no? Son las células yuxtaglomerulares. ¿Sí? Son las células yuxtaglomerulares, no son las mesangiales. Aquí están las mesangiales, estas son las mesangiales. Esas son las células yuxtaglomerulares. Entonces, el aparato yuxtaglomerular, del que hemos ya visto un esquema y luego hemos visto la fotografía, ¿no?, ayuda a regular la presión arterial, ¿no?, y se compone ¿de qué? De la mácula densa, que ya hemos visto que está en el túbulo contorneado distal. ¿Y qué hace esta mácula densa? Va a detectar los niveles de sodio en el líquido tubular y estimula las células yuxtaglomerulares, que hemos visto también que están muy cercanas a ella, para que secreten renina, y van también a estimular a las células musculares lisas de la arteriola aferente para que se contraigan. Entonces, estas células mesangiales extraglomerulares, ¿sí?, y la célula van a producir justamente renina, ¿sí? Entonces esta renina va a transformar, ¿no?, va a hacer que se secrete una enzima conversora de angiotensina para convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Recuerden que de esta manera se controla la presión arterial. Entonces, aquí esta es una fotografía al microscopio electrónico de barrido. Miren ustedes, esto es un corpúsculo de Malpighi. Aquí está el glomérulo, aquí está la cápsula de Bowman, aquí se notan varias cápsulas vacías, miren, cápsulas de Bowman, pero se nota la entrada del túbulo contorneado proximal, del túbulo contorneado proximal. Aquí encontramos túbulos contorneados, miren ustedes, son túbulos contorneados proximales. Estoy aquí, miren la diferencia, miren el alto
de las células, y aquí el túbulo contorneado distal, esto, ¿no? Y miren el alto de las células, siempre hay una diferencia muy clara. Ese será túbulo contorneado distal, túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal, túbulo contorneado proximal, ¿no? Y aquí podemos ver una vena, estos son cortes de una vena. Entonces esta es una vista tridimensional de la corteza renal. Entonces, ahora tratemos de imaginarnos al microscopio electrónico de transmisión. Recordemos que es importante que recordemos la ultraestructura del riñón, porque la mayor parte de patologías renales, ¿sí? Necesitan de la inmunohistoquímica y necesitan de la microscopía electrónica de transmisión para llegar a un diagnóstico claro, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante que entendamos bien la ultraestructura. ¿Qué es lo que vemos aquí? Estos son los capilares sanguíneos. Estos son capilares sanguíneos. Estos son los capilares sanguíneos. Vamos a ver exactamente de qué estamos hablando. Estas son las membranas basales de los capilares sanguíneos. Si esto es un glóbulo rojo, y aquí también son glóbulos rojos, ¿no es cierto? Entonces estas estructuras que ven acá sobresaliendo, ¿sí? Serán el citoplasma de las células endoteliales. Igual acá, este es el núcleo de una célula endotelial, y aquí se ve el citoplasma muy aplanado de la célula endotelial. Entonces, las células que están por fuera, que son estas que ustedes ven acá cortadas, entonces serán los pedicelos. ¿Los pedicelos de quién? De las células podocitarias, ¿sí? Entonces, esto es un capilar sanguíneo con su membrana basal. Entonces, la membrana basal en este caso está formada por la membrana basal de este epitelio, que son las células podocitarias, y la membrana basal de este epitelio, que son las células endoteliales, ¿no? Y aquí podemos encontrar algunas células mesangiales. Aquí igual, ¿no? Aquí, miren ustedes, aquí también encontramos células mesangiales. Estas células son células mesangiales. Igual acá, este es un esquema que prácticamente nos explica toda la estructura que acabo de mencionar, ¿no? Y ahí se ven los capilares, ¿no? Las células podocitarias. Claro que aquí se las han dibujado completas para que ustedes puedan entenderlo, pero es lo que yo les he explicado, ¿no? Y estas son las células mesangiales intraglomerulares, que serían estas que están en este lado, ¿ok? Perfecto. Entonces ya estamos entendiendo cómo es este glomérulo. Entonces, y si nosotros tomamos un pedacito, una zona como esta del glomérulo, ¿no es cierto? Podemos ver esta estructura. Todo es el capilar fenestrado, observen, todas esas serán la membrana citoplasmática de las células endoteliales. Fíjense las perforaciones, los poros, ¿ok? La parte azul es la lámina basal de estas células endoteliales, y parte de la membrana basal de las células podocitarias. Entonces, la célula podocitaria, miren, el cuerpo de la célula podocitaria, que es el núcleo. Estos son los pedicelos. Cada una de estas proyecciones son los pedicelos. Esta será una proyección primaria y estas serán las proyecciones secundarias. Fíjense que hay un espacio entre cada uno de estos pedicelos. Nunca se juntan, a no ser que haya una patología, ¿sí? Entonces aquí podemos observar estos pedicelos, ¿sí? Aquí se ve parte del núcleo de la célula endotelial. Entonces aquí, a mucho mayor aumento, todavía este pedacito que ustedes observan acá, a mucho mayor aumento, se ve el pedicelo, ¿no es cierto? Se ve la célula endotelial fenestrada, que estos son los poros que presenta la célula endotelial. Esta es la membrana basal, ¿no? La membrana basal de una lámina basal de esta célula endotelial. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, la distancia, en esa distancia que existe entre pedicelo y pedicelo, ¿sí? Vamos a ver esta estructura que es la hendidura de filtración, ¿sí? La hendidura de filtración. Estas son las hendiduras de filtraciones. Bien, aquí también podemos observar a mucho mayor aumento el microscopio electrónico de Barridos, para que ustedes observen justamente las células podocitarias. Es el cuerpo de la célula podocitaria. Aquí se ve el cuerpo de la célula podocitaria, ya son las proyecciones primarias, y cada una de estas son las proyecciones secundarias. Se nota claramente, ¿no? Y se ve hermosa esta fotografía al microscopio electrónico de Barrido. Aquí al microscopio electrónico de transmisión, un gran aumento, ¿no?, de esta zona, un gran aumento, más o menos como esto.
es lo que se observa en esta fotografía. Acá están los pedicelos. Observen la membrana citoplasmática con el glucocálix. Miren, se nota claramente el glucocálix, ¿sí? El citoplasma de los pedicelos, aquí esta es la célula endotelial. Estos son pedacitos de la célula endotelial. Miren las perforaciones. Aquí está la membrana basal, justamente de estas células endoteliales, y estas son las membranas basales que forman parte de las células podocitarias. Y aquí se ven justamente los espacios que hay entre estos pedicelos. Entonces, la membrana basal glomerular mide aproximadamente de 300 a 350 nanómetros de grosor y está conformada ¿por qué? Por una lámina rara interna cerca del endotelio, impide el paso de moléculas con carga negativa, esa es la función de esta lámina rara. Luego tiene una lámina densa, recordemos que siempre es porque va a tener una cantidad bastante considerable de colágeno tipo 4, ¿sí? Pero vamos a encontrar también, ¿no es cierto?, que esta lámina densa es una barrera física para el pasaje de muchas sustancias, ¿no? Nosotros si recordamos, yo no sé si ustedes recuerdan, pero es importante que recuerden, cuando hablamos de una membrana basal típica, ¿no es cierto?, encontramos que tiene, ¿se acuerdan ustedes? Tiene una lámina basal y una lámina reticular. Y la lámina basal es la que estamos mirando nosotros ahora. Y la lámina basal de cualquier tejido epitelial tiene una lámina clara, ¿no? Una lámina clara y una lámina densa, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, es lo mismo. La lámina rara, ¿no es cierto?, que es la interna, y la lámina densa, que es la externa. Y luego tenemos aquí la lámina rara externa cerca de los pedicelos, que tiene también, no, esa es parte de la membrana basal de los pedicelos, de las células podocitarias, ¿no?, que va a tener también función de impedir que haya un filtrado de iones, sobre todo con carga negativa, de moléculas con cargas negativas, ¿sí? Bien, entonces, si ya tenemos clara la estructura, aquí está, miren, esta es la lámina densa, ¿sí? De la lámina densa, ¿sí? Ahí se nota, y esta es la lámina rara, ¿no? Y esta es la lámina rara, acá se llama la lámina rara de la célula endotelial, esta es la lámina densa de la célula endotelial, y aquí está la lámina rara de las células podocitarias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a estudiar ahora? Vamos a estudiar los túbulos, para poder comprender un poco mejor la función de este nefrón. Entonces, si salimos de la cápsula de Bowman, el filtrado pasa al túbulo contorneado proximal, que es este que está acá. Este va a presentar, ¿no?, está tapizado por un epitelio cúbico alto con microvellos abundantes, ¿no?, con abundantes mitocondrias, ¿sí? Porque recordemos que aquí toda esta orina que se ha filtrado, ¿no?, la mayor parte del agua y de todos los elementos que han pasado con el filtrado, ¿no?, excepto proteínas y células, van a ser reabsorbidas por esos vasos sanguíneos que están cercanos al túbulo contorneado proximal. Entonces, estas son las células del túbulo contorneado proximal. Ahora, si bajamos, ¿sí?, bajamos aquí y nos vamos a encontrar con el segmento grueso en este caso, ¿no es cierto?, este es el descendente del túbulo del asa de Henle, ¿no?, del asa de Henle. Este es el descendente y este es el ascendente, y en realidad los cortes histológicos son bastante parecidos, no lo podemos diferenciar solamente por su posición. ¿Y qué estamos mirando? Estamos mirando que está tapizado por un epitelio cúbico, pero muy bajo. Miren, observen, con muy pocos microvellos, y por eso se puede reconocer, porque hay una luz bastante amplia, ¿no?, está de segmento grueso del ascendente del asa de Henle, mientras que el segmento delgado, ¿no?, tanto ascendente como descendente, inclusive el asa de Henle propiamente, va a estar tapizado por un epitelio plano, como ustedes observan acá, células epiteliales planas, ¿no?, como se observa en esta
con una luz bastante amplia. Y luego vamos al túbulo contorneado distal, que es este de aquí, que ya lo hemos visto en los cortes histológicos. Es un tubo que está tapizado por un epitelio cúbico simple, pero con células cúbicas más bajas y con pocos microvellos. De ahí que se puede hacer la diferencia bastante fácil de un túbulo contorneado proximal y distal que vamos a encontrar justamente en la corteza, ¿no? Y luego el túbulo colector, que vamos a encontrarlo tanto en corteza como en médula. Y aquí la diferencia es que, si bien es cierto, todos los conductos, en este caso, que están en la corteza, están tapizados por un epitelio cúbico, las células de los túbulos colectores son células bastante claras, no tienen muchas mitocondrias, por eso es que se ven muy claras, parecen más unos barrilitos, ¿no? que tiene una forma más piramidal, podríamos decir, que las células cúbicas tanto del túbulo colector, del túbulo contorneado proximal que el distal, ¿no? Y le da un aspecto bastante claro, y entonces eso hace que uno pueda diferenciarlo fácilmente del resto de los conductos. Aquí lo mismo, solamente para que ustedes puedan recordar nuevamente las características. Miren la cantidad de mitocondrias, cómo varía. El túbulo contorneado proximal tiene gran cantidad de mitocondrias, ¿no? Aquí estas son las células planas del asa de Henle, y tienen pocas mitocondrias. Esta de acá es el epitelio cúbico, ¿no es cierto?, del asa, de la parte ascendente del asa de Henle, también tiene pocas mitocondrias, pero la membrana basal está muy plegada, necesita mucha superficie, ¿no?, para hacer el filtrado. Y eso de acá es el túbulo contorneado distal. Miren ustedes, también hay mitocondrias, pero en menor cantidad, hay microvellos, pero no en un revete en cepillo como lo tiene el proximal. Y aquí este es el conducto colector, ¿no? Que estas son estas células claras, ¿no? En ese caso hay dos tipos de células en el conducto colector. Hay unas que son las células principales, que son las células más claritas, las cuales que ya hemos descrito, y hay otras células intercaladas, que son estas que tienen microvellos y tienen una mayor cantidad de mitocondrias. Entonces, esa sería la estructura para poder diferenciar. Por supuesto que estas diferencias se notan, son obvias al microscopio electrónico de transmisión, pero que al microscopio de luz le da cierto aspecto diferente a cada una de las células que estamos observando. Entonces, esto es lo que hace, ¿no? Entonces, solamente para recordar qué hace el túbulo contorneado proximal, que ya hemos explicado, ¿no? Consta de 3 segmentos histológicos y funcionalmente diferentes. En el primer segmento, denominado túbulo proximal, se efectúa la reabsorción activa de los solutos filtrados. Reabsorbe el 70% del agua, glucosa, sodio, cloro, potasio, aminoácidos y otros solutos, ¿no? Lo que habíamos dicho. Y este es el túbulo contorneado proximal, mírenlo. Fíjense las células, miren el núcleo, se nota claramente que está casi en el centro, para central podríamos describirlo así. Todos estos corpúsculos rosaditos que ustedes observan acá son mitocondrias, y esta parte terminal que parece como si fuese un triángulo, miren ustedes cómo le da esta forma media triangular, es el borde en cepillo, que es la presencia de estos microvellos de los cuales hemos hablado, se van a encargar de la reabsorción. Y aquí se nota claramente en el microscopio electrónico de transmisión las células cúbicas. Miren el borde en cepillo y miren la cantidad de mitocondrias presentes en el citoplasma de esta célula, lo que nos habla de células que necesitan de una gran cantidad de energía para cumplir con su función. Luego el túbulo contorneado distal, ¿no es cierto? Ya hemos visto también que en el vascular, el que está en el polo vascular, presenta la mácula densa, de la cual ya hemos visto que tiene que ver con la información sobre la osmolaridad, ¿no? Fíjense aquí, ¿sí? Aquí se nota aquí, esa de acá, miren, si estos son proximales, estos son distales. Distal, este de acá es el túbulo contorneado distal. Miren, las células cúbicas son totalmente diferentes, ¿no? Miren, son mucho más bajitas, son más pequeñas, ¿no? Miren, casi el núcleo se ve totalmente central. Estas son túbulos contorneados distales. Este es túbulo contorneado distal. Este es un túbulo colector. Y luego veremos justamente la característica de este túbulo colector. Miren aquí, ¿no? Las células medias redondeaditas, les decía que parecen como unos barrilitos, ¿no? Con un citoplasma bastante claro.
Este es un túbulo contorneado distal, ¿no? Este es distal y este es distal. Entonces, ¿cuál es la función del túbulo contorneado distal? Aquí se produce la secreción, ¿no es cierto? Si bien es cierto, se reabsorbe de forma selectiva el sodio y se acidifica la orina. ¿Por qué? Porque aquí hay una secreción de la sangre hacia la orina, ¿no? Entonces se secreta iones de hidrógeno, ¿no es cierto? Y eso es lo que le va a dar este pH especial a la orina. Entonces, varios túbulos distales van a desembocar justamente en el túbulo colector, y todos estos van a desembocar formando una papila renal, ¿no? Y aquí está, miren, al microscopio electrónico, a pequeño aumento, todos son túbulos contorneados proximal. Miren el borde en cepillo, ¿no? Todo este es el borde en cepillo. Miren la cantidad de mitocondrias que se observa dentro del citoplasma. Miren la cantidad de mitocondrias. Y este es el distal. También tiene mitocondrias, pero en menor cantidad. La densidad aquí de mitocondrias es mucho mayor que aquí. Y los microvellos, miren ustedes, bastante bajito. Y miren este ribete en cepillo. Todo esto gris que vemos acá es el borde en cepillo. Estos son los microvellos del sistema de este túbulo contorneado distal. Digo proximal. Este es el distal, este es el proximal. Y esto es parte del túbulo colector. Miren ustedes cómo se ven las células, ¿no? Estas son las células que también tienen mitocondrias, ya les he dicho, pero se ven en menor cantidad, ¿no? En la microscopía de luz no se ven casi nada. Y aquí el núcleo, ¿no? Entonces, los túbulos colectores, la mayor parte son medulares, pero también los podemos encontrar en la corteza. Sus células son cúbicas, citoplasma pálido y límites celulares nítidos, como habíamos mencionado. Vierte la orina a la peli renal, controla el equilibrio hídrico, permitiendo que el agua pase por ósmosis a través de sus membranas hacia el líquido intersticial. Entonces serán las células que tendrán una gran cantidad de acuaporinas en su citoplasma. Y aquí está, esto es parte de la médula, ¿no? Esto es parte de la médula, y estos son los túbulos colectores. Fíjense las células, como les decía, medio como unos barrilitos de citoplasma claro. Túbulo colector, túbulo colector, túbulo colector, túbulo colector, túbulo colector, túbulo colector, ¿sí? Mientras que estas que se ven acá, estas son las asas de Henle, ¿no? Entonces todo esto es lo que vamos a encontrar justamente en la médula. Por supuesto que también hay capilares, entonces no podemos confundirnos. Estos son capilares, ¿no? Estos son capilares. Y aquí está la célula del túbulo colector. Entonces, esta que hemos visto acá no es túbulo colector, es túbulo contorneado aquí. Esto es proximal, y esto es distal, ¿sí? Esto es distal, ¿sí? Por favor, este es el túbulo contorneado distal. Son la célula del túbulo contorneado distal, de ahí que tiene gran cantidad de mitocondrias, miren, pero no tiene microvellos, miren. Los microvellos son muy, muy, muy escasos. Y el colector es acá. Este es el colector. En el colector, estas células, miren, en forma de barrilitos, medias pirámides truncadas, miren, ¿ok? Miren, se nota claramente la diferencia del citoplasma. Miren cómo los bordes laterales encajan con los bordes laterales de la otra célula, y el citoplasma es bastante claro. Tiene algunos lisosomas, mitocondrias muy pequeñitas, ¿no? Y eso es lo que se observa acá, ¿no? Miren las células claritas, ¿no? Y eso es lo que se ve. Entonces, esas serían las características histológicas e intraestructurales de las células que vamos a encontrar en los diferentes túbulos que forman parte del nefrón o nefrón. Y en el caso de la asa de Henle, que es la última parte, ¿no es cierto? Si ustedes ven acá, aquí, esas son las asas de Henle. Todas esas de acá son las asas de Henle. Miren las células muy bajitas, ¿no? Las células planas, prácticamente son células planas, ¿sí? Son las células planas. Entonces, esta que tiene forma de U, este tubo, es largo y delgado, ¿no? Investigaciones recientes dicen que se han revelado que tienen un rol importante en el control del volumen urinario y del líquido corporal, ¿sí? La parte de la asa delgada está tapizada por epitelio plano simple, ¿no? Sobre todo lo vamos a encontrar nada más que en la médula, nunca lo vamos a encontrar en la corteza. Y en el caso de la asa gruesa, la ascendente, las células son cúbicas,
son impermeables al agua y también lo encontramos tanto en la zona cortical como en la zona médula, ¿no? Que serían las características de estos túbulos. Bien, y ahora que ya conocemos la estructura del riñón, ¿no es cierto?, vamos a hablar de los órganos que forman el resto del sistema urinario. Entonces, si nosotros recordamos, vamos a empezar con la vejiga, ¿no? Con la vejiga, que es el órgano más grande, es el órgano donde se deposita la orina. Si ustedes observan aquí, vemos un corte de la pared de la vejiga, ¿sí? Aquí encontramos la mucosa, que es esta de acá, ¿sí? Aquí encontramos la mucosa, y luego encontramos una capa muy gruesa, que es la capa muscular. Y luego en la última encontraremos adventicia o serosa, ¿sí? Fíjense, la mucosa está tapizada por un epitelio aquí, un epitelio polimorfo, también llamado epitelio de transición, también llamado epitelio urinario. Observen, miren las células en cúpula, que son estas de aquí, que hemos descrito cuando hemos hablado del epitelio de transición. Las células en cúpula, se ve el citoplasma más coloreado porque se ve más engrosado. Recuerden que cuando la vejiga se llena, estas células se aplanan y la célula prácticamente, su citoplasma se hace más clarito, ¿no? Y debajo, la lámina propia formada por tejido conectivo, en ese caso laxo, pero porque tiene fibras de colágeno muy delgadas, pero muy abundantes. Se pueden observar vasos sanguíneos, se pueden observar capilares sanguíneos, como ustedes están viendo en esta fotografía. Entonces, la mucosa presenta un epitelio de transición, la lámina propia, tejido conectivo laxo, a veces puede presentarse también denso. La capa muscular que hemos visto en la primera fotografía tiene 3 subcapas, pero que no se notan muy ordenadas. Tiene una capa de músculo liso, por supuesto, longitudinal interna, una capa circular externa, ¿sí? Media, y una longitudinal externa. Aquí es media, ¿sí? Una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. Y como les dije, la última capa puede ser adventicia o serosa, ¿sí? Entonces, si vamos aquí, se dan cuenta, ¿no es cierto? No se nota claramente, pero esta sería la longitudinal interna, miren, la longitudinal interna. Esta sería la circular media, se ve aquí, circular media, y esta parte de aquí, que se notan los cortecitos, ¿no? Un poquito desordenado, pero se nota. Y esto sería la longitudinal externa. Y esa sería la adventicia, o también llamada, dependiendo, si habrá una zona que es adventicia y otra zona que es serosa. La parte libre tendrá serosa. Y entre las capas musculares, abundante tejido conectivo laxo muy vascularizado. Entonces, esa es la vejiga. En el caso del uréter, que es ese conducto que sale de la pelvis renal hacia la vejiga, también tiene las mismas capas, es decir, capa mucosa, capa muscular y capa adventicia. La misma estructura histológica. La mucosa, ¿no?, tapizada por epitelio de transición, ¿no es cierto?, también llamada epitelio urinario o epitelio polimorfo, ¿sí? Y claro, por supuesto, con menos capas, que menos estratos de células que la vejiga. Tiene una capa muscular igual, ¿no es cierto?, igual, con una distribución igual de células longitudinales interna, capa interna, longitudinal, circular media y longitudinal externa, pero sobre todo no en los 2 tercios primeros, sino en el tercio inferior, ya que en los 2 tercios anteriores la capa muscular externa aparentemente parece una espiral, ¿no? Entonces es media espiralada cuando se observa. Entonces, dice, contiene fibras musculares longitudinales, circulares y espirales, ¿no?, que permiten el peristaltismo del uréter desde los riñones hasta la vejiga. En el último tercio, esa capa espiralada del tejido muscular se convierte en longitudinal externa, como se ve en la vejiga. Y la última es una adventicia. Aquí no hay serosa en ninguna parte, todo es adventicia, tejido conectivo, ¿no?, que recubre el uréter y lo aísla del resto de los tejidos. Eso es el uréter.
Y aquí está, miren, el epitelio de transición. Todo esto es la mucosa. Esta es la lámina propia y rica en tejido conectivo laxo, las capas musculares que son muy delgadas, ¿no? Que aquí no se ve la longitudinal interna, ¿no? Pero aquí se ve sí la circular media y la longitudinal externa. Y aquí vemos la adventicia. Todo esto es la adventicia rica en tejido adiposo. En el caso de la uretra, vamos a tratar de observar las características histológicas de las dos uretras, la uretra femenina y la uretra masculina. En el caso de la uretra femenina, el epitelio que la tapiza es muy variable, ¿no? Recordemos que la vagina y todo el introito el espacio entre los labios menores está tapizado por epitelio plano, ¿no? Epitelio plano estratificado. Entonces, de tal manera que este es el epitelio que predomina en la uretra femenina. Cuando está cerca de la vejiga se puede observar epitelio de transición, ¿no? Pero también hay en algunas zonas epitelio cilíndrico pseudoestratificado o estratificado propiamente. Entonces hay variantes de epitelio tapizando la uretra femenina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar cerca en la lámina propia de la mucosa de la uretra? Vamos a encontrar muchas veces unas glándulas intraepiteliales llamadas que son mucosas, que son las glándulas de Littré, que son glándulas acinares simples, o sea, con un solo conducto, ¿no? Y la lámina propia tiene un tejido conectivo laxo, donde vamos a encontrar plexos venosos muy bien desarrollados, semejantes a los cuerpos esponjosos, ¿no? Entonces, esto también se observa muy bien en la lámina propia de la mucosa. Ahora, ¿qué más podemos encontrar en la uretra? Vamos a encontrar el músculo, ¿no? Hay una capa de fibras musculares longitudinales, ¿sí? Y luego de esa capa de fibras musculares longitudinales hay una capa adventicia, ¿no? Y luego sabemos perfectamente que este tejido prácticamente funciona como si fuese una separación, ¿no es cierto? Okay. Entonces no hay túnica adventicia, no hay túnica adventicia porque aquí está separada por el tejido conectivo de la vagina, ¿sí? Aquí, ¿no? Ahí está. Esta es la uretra femenina, acá está la luz, miren cómo se ve la luz media estrellada, media ramificada, miren por aquí. Aquí se supone que deberíamos encontrar las glándulas de Littré, pero no se ven en esta fotografía, ¿sí? Todo esto es la mucosa con su lámina propia y luego la capa muscular, que se observa acá, miren, la capa muscular, ¿sí? Y prácticamente no hay adventicia propiamente porque forma parte, esta pared, la pared es de pared de la vagina, ¿sí? Epitelio, lámina propia y los plexos venosos. Aquí, esto de acá, son los plexos venosos, miren. Todo esto son los plexos venosos, aquí claramente se observan, ¿sí? ¿Sí? Y la capa muscular. Entonces, esta es la uretra femenina. En el caso de la uretra masculina, ¿no? Que es esta que ustedes observan acá, es una de las partes de la uretra masculina. Esta es la uretra masculina peniana, ¿sí? Ok, aquí se nota la luz de la uretra tapizado, ¿no? Con este epitelio que ustedes observan acá, ¿sí? Este epitelio es un epitelio en la peniana, es pseudoestratificado, cilíndrico, y se notan los cuerpos cavernosos aquí. Miren, aquí están los cuerpos cavernosos. Pues esto es parte del pene, ¿no? Toda esta zona es parte del cuerpo esponjoso del pene, toda esta zona de acá. Entonces veamos un poco cómo es la histología de la uretra masculina. Entonces, la uretra masculina está formada por una porción prostática, otra porción membranosa, ¿no? Y una porción cavernosa peniana. En la porción prostática está revestida por un epitelio de transición, ¿sí? Porque está cerca a la vejiga. La lámina propia es de tejido conectivo laxo muy vascularizado.
y la mucosa está rodeada por una capa de músculo liso, ¿sí? Esta capa de músculo liso es una continuación de la capa muscular longitudinal externa de la vejiga, ¿sí? Entonces, esta es la primera porción. Luego la porción peneal membranosa, que es la segunda porción de la uretra, va desde la próstata hasta el bulbo del pene. Está revestida de epitelio pseudoestratificado cilíndrico. La capa muscular lisa está revestida por fibras musculares estriadas del diafragma urogenital. Y luego tenemos la última, que es la porción esponjosa o la parte peniana, ¿no? Cavernosa o peniana, por eso se le denomina también a esta porción esponjosa. Está a lo largo de todo el pene. Está revestida también por epitelio pseudoestratificado cilíndrico, ¿no? Excepto en su última parte, que tiene epitelio plano, que es una continuación de la piel. Epitelio plano estratificado, ¿no es cierto?, que es una continuación de la piel. Entonces, por toda la uretra encontramos glándulas intraepiteliales del litré. La mucosa de la porción esponjosa está rodeada por el cuerpo esponjoso de la uretra y no hay capa muscular. Entonces, esto es la estructura de la uretra masculina, ¿no? Y aquí lo que decía, ¿no? El epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Todo esto es parte del cuerpo esponjoso. Estas son los cuerpos cavernosos, esto de acá, son los vasos sanguíneos, ¿no? Todo esta es la vascularización que vamos a encontrar en esta zona del pene, ¿sí? Entonces, esto es el esponjoso, y por aquí estarán los cuerpos cavernosos. Este y este es el cuerpo cavernoso. Que en una foto más panorámica podríamos verla, pero aquí solamente estamos enfocando la uretra, ¿no?, peneal. Ok, con eso hemos terminado la histología del sistema urinario.